¿Cómo es posible que el concierto más esperado de la vida se haya convertido en el dolor de cabeza más insoportable del mundo? Eso fue lo que pasó en el concierto de la celebración de los 25 años de Popcorn aquí en Medellín. Y les quiero contar esa historia porque necesito hacer catarsis, porque también quiero contar lo que pasa cuando uno está tocando. La gran mayoría de gente no se da cuenta de muchas cosas que pasan y bacano compartirles pues como esas experiencias. Pero quiero hacer algo de contexto primero. Mm, Popcorn toda la vida fue una banda demasiado informal. Desde que empezamos con la banda por allá en el 2000, no había ninguna pretensión más allá de simplemente juntarnos los fines de semana y hacer bulla un rato. Eh, la formación inicial fue pues Juan Luis, su hermano Andrés, Guaya, que es el guitarrista que sale en el video de ¿Qué puedo decir? Y yo. Y nosotros pasábamos muy bueno en los ensayos, fue un parche. Después entró el tache y eso fue como, uy, ¿cómo? Este man toca mucho. Y empezamos como a meternos como en la película de pulir un poquito más el hecho de tocar y hacer canciones. em, y pues sin nosotros de verdad buscar nada, de repente nuestra música empezó a sonar en radio. em, Tuvimos la oportunidad de hacer el video de qué puedo decir y eso empezó a salir en televisión y de repente empezaban a pasar un montón de cosas y nosotros como que ve, qué chimba esto que está pasando, pero no hacíamos nada, o sea, nosotros estábamos era estudiando en la universidad, yo estaba estudiando ingeniería eléctrica, los planes de la vida eran lo normal, estudiar en la universidad, graduarse, buscar un trabajo, en fin, etcétera. Entonces, pues Popcorn era simplemente el parche y y cuando Popcorn quedó configurado, el Tache, Juan y yo, pues eso eran muchas cosas las que pasaban, o sea, nos empezaron a llamar de Bogotá, otras ciudades, festivales, cosas, radio, televisión, premios en TV, o sea, premios Choc, una cantidad de cosas, y la reacción de nosotros era, parce, mira qué chimba. Pero nosotros nunca éramos como que, marica, aquí hay una oportunidad de vivir de la música, o sea, nada. Era simplemente como que, parce, mira qué chimba. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, yo jamás me preocupé por buscar un sonido mío en la guitarra, yo hasta tocaba sin pedales, pues no, era una cosa, yo me preocupaba más por aprender y pulir mis formas de componer canciones, de escribir mejores letras, pero como guitarrista, no, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Yo nunca me preguntaba esas cosas. Y así fue, siempre. Siempre fue la informalidad, nunca buscábamos nada. Pasaron los años, pasaron los discos y pasó la pandemia. Llegó la pandemia en una época en que Popcorn ya estaba pues agonizante en la cuerda floja prácticamente porque pues tocábamos y mucho una vez en el año, porque si nos llamaban, porque si no nos llamaban tampoco hacíamos nada, pues ya cada uno estaba como en lo suyo. Yo ya pues había decidido desertar de la ingeniería y dedicarme a la música, pero entonces monté Volta, este estudio y pues Popcorn no era mi prioridad era el estudio, la empresa y así estaba cada uno, ¿cierto? Llega la pandemia, eso de alguna manera también nos afectó porque cuando ya se empiezan un poco como a normalizar las cosas, yo empiezo a recibir muchas llamadas para conciertos y yo no sabía si había una banda o no, porque nosotros llevábamos mucho tiempo sin vernos, sin hablar, entonces nos reunimos virtual porque todos estábamos en lugares geográficos diferentes y la conclusión después de esa reunión fue como, Lelo, parce, siga usted con Popcorn si quiere, porque no hay forma de seguir. Entonces, pues eso muy resumidamente para contarles lo que pasó en ese momento. Entonces, yo llamé a los que los reemplazaban a ellos naturalmente. El abuelo reemplazaba al Tache, Gary reemplazaba a Juan Luis,
Entonces empezamos a ensayar y esas llamadas se tradujeron en más o menos 18 conciertos en un año. Fue una cosa increíble. Nosotros, como banda, ya este nuevo formato que es el actual, Gary, el abuelo y yo, pues hacemos un match muy brutal, nos entendemos una nota haciendo música. Entonces, pues digamos que el primer año fue como sacar el repertorio, montarlo, pulirlo, mmm, aprendérselo, principalmente pues ellos dos. Y después empezamos como a empezarnos a encontrar en el proceso de composición y ahí empezaron a pasar cosas nuevas también porque Gary también compone, entonces el ejercicio de componer también cambió, encontré algo súper bacano y valioso que fue alguien que también me aportara ideas, porque pues con el Tache y Juan Luis yo llegaba con las ideas y las canciones casi que completas y con ellos se terminaban de adornar, pero aquí llegaba Gary ya con ideas también, entonces empezaron a pasar cosas muy bacanas, fuimos como fortaleciendo nuestra amistad, nuestra forma de trabajar, a pesar de ser amigos de toda la vida, pues también el abuelo Gary y yo, pero ellos dos tenían algo que nunca antes había pasado en Popcorn y era el deseo de profesionalizar la banda. Todos esos años de nosotros antes tocando así súper informales, eso quedó en el pasado porque estos manes llegaron con las ganas de empezar a pulir un show, organizar, y todo eso empezó a volverse algo nuevo para mí. O sea, y no me da pena decirlo porque pues yo siempre fui muy relajado. Yo entonces, ve, chimba, me voy a conseguir unos pedalcitos, voy a camellarle a mi sonido. Pues digamos que yo tenía, mi sonido era la Telecaster y un Blues Driver y ya. No quiero decir pues que es que el sonido tenga que elaborarse mucho más allá de eso, pero yo sí empecé como, bueno, esos efectos que yo utilizo en las grabaciones, hagámoslos también en vivo, trin, 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 o sea, a ese punto de informalidad era la cosa antes. Y llegamos a un punto en el que, bueno, compusimos una canción, la grabamos, creo que se llama Un Nuevo Despertar, y ese fue como nuestro primer experimento componiendo, y dijimos, hagamos un disco, y empezamos a componer juntos una chimba, pero empezaron a pasar cosas que empezaron a entorpecer el proceso. El abuelo se enfermó y lo operaron, Gary también, yo me mudé, el estudio lo trasteé, me fui a vivir por fuera de la ciudad, pasaron muchas cosas y apenas hoy estoy viendo la luz al otro lado del túnel con este disco. O sea, este nuevo disco que estamos haciendo, parce, yo sé que todo el mundo dice lo mismo, siempre que están haciendo un disco, todos los artistas lo dicen, yo también lo digo, pero francamente es un disco que me tiene con mucha ilusión, pero ese no es el tema de este video. El tema es contarles todos los problemas que pasaron en este concierto de los 25 años. Y, pero yo necesitaba darles este contexto, porque es que en este proceso de profesionalizarnos, o sí, profesionalizarnos es la palabra, nació la idea de complementar nuestra puesta en escena con unas secuencias, con unas pistas. Entonces pasamos de ser un equipo de trabajo donde éramos nosotros tres y de pronto un Rodi que nos ayudaba en los conciertos a tener ya obligatoriamente siempre nuestro propio ingeniero de sonido, que pues es una persona que de hecho tocó en Popcorn, Sebastián Lopera, masteriza casi que todo lo que yo hago acá en el estudio, masterizó el drama de acción, el 18 más y bueno, él es nuestro ingeniero de sonido en los conciertos. Pero entonces cuando dijimos, ve, qué chimba que estas guitarritas que suenan también en el disco también suenen en vivo, para que me complementen, y este pianito, y esta panderetica, y esta cosita, entonces listo, hagamos las pistas, porque estos manes me fueron mostrando como que, parce, sí, hay que sonar más chimba, se puede. Entonces llegó al equipo de trabajo un integrante nuevo que se llama Edison de la Hoz. Edison es el man, llamémoslo el pistólogo. Este man tiene un aparato muy chimba donde están todas las secuencias que nosotros usamos y está siempre ahí como un ninja tirando las pistas. Entonces eso
Para los que no saben, siempre tenemos que tocar con unos audifonitos que se llaman los in-ears, porque ahí estamos escuchando todo lo que ustedes como público escuchan, más otras cositas adicionales, un metrónomo, unas cosas. Y gracias a Edison, todo eso se organiza y suena brutal. Eh, Aparte de eso, para este concierto, para sumarle un poquito más de presión, dijimos, parce, como son 25 años, grabemos el audio, grabémoslo en video, pongámonos la 10 y hagámoslo bien chimba. Entonces, antes del concierto de acá en Medellín, tuvimos la celebración en Bogotá, que ese no le íbamos a grabar ni video ni audio, y ese concierto salió una chimba. Fue el Opera, fue Edison, tuvimos allá también un Rodi, Andrés, calidoso, que nos ayudó un montón. El equipo era más reducido, pero, parce, allá la moral nos quedó por lo alto. O sea, ustedes, el que sea que esté en Bogotá y haya ido al concierto, parce, vea, lo amo, la amo, porque es que en Bogotá la magia es una cosa indescriptible, es increíble. Entonces, de verdad que allá salimos súper emocionados y muy ilusionados con el concierto de Medellín. Terminamos de preparar el show de Medellín, en las semanas siguientes ensayamos, pulimos, tran. Se sumaron al equipo otras personas encargadas de producción, toda esta gente de video, audio que hay que grabar, que el computador, que la tarjeta, que la cosa, esto, aquello. Se llegó el día, hicimos prueba de sonido por la mañana, espectacular, de las mejores pruebas de sonido que he tenido, eso sonaba perfecto, yo le decía al Opera, parce, que chimba, suena una chimba todo, entonces todo estaba perfecto. Listo, empezó el concierto, bueno, en la prueba de sonido tuvimos unos inconvenientes, unas fallas, pero logramos encontrar la raíz del problema y la solucionamos. Empezó a tocar Tres de Corazón y, bueno, porque el concierto lo organizamos en conjunto con Tres de Corazón. Ellos estaban celebrando los 20 años de su disco 100% y bueno, el show de ellos empezó, una chimba, nosotros en el camerino muy ansiosos, como que marica, listo, se llegó el día, se llegó la hora. Y se nos llegó la hora literal. Entonces, bueno, nos montamos al escenario, los INEARS, pues yo tenía unas pilas, le pusimos a los bodypacks unas pilas. Primer error, porque eran unas pilas que salimos al escenario, todo empezó a sonar una chimba, tocamos la primera canción, que era Puesto que no sabes, y ¡pum! Brutal, toda una chimba. Segunda canción, creo que era Lo que siento, no me acuerdo, y se fue el sonido. O sea, quedamos tocando ahí, sonaba la batería del abuelo, los amplis, y éramos con que, ay, gonorrea, ¿qué pasó? Resulta que alguien, no voy a decir quién, porque yo sí sé quién fue, caminó cerca a la consola, un lugar que estaba con una cerca, cercado, con unas vallas, y desconectó la hijo de madre consola. ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, pasó. Cuando se resuelve el problema, todo vuelve totalmente desconfigurado. El retorno ya estaba mal, duro, los niveles desordenados, o sea, todo un caos. Pero nosotros en medio de la adrenalina y de la cosa decidimos seguir. O sea, no se nos ocurrió, no se nos ocurrió parar y organizar, no, dijimos sigamos. O no dijimos sigamos, o sea, como que involuntariamente los tres dijimos vamos. Entonces empieza la paridera porque ninguno de nosotros, Gary no dejó de escuchar los INEARS, empezó a tocar por inercia, yo escuchaba un desorden, el abuelo también estaba teniendo problemas, entonces se terminaba una canción y nos acercamos al staff, hey muchachos, está pasando esto, ¿qué pasa? Tin, y yo veía que ellos después, uno volvía a empezar a tocar, yo notaba que todos estaban tratando de organizar el problema y no se solucionaba nada, yo no sentía cambios en ninguna parte. Entonces fue un concierto que fue un estrés total, o sea, yo me sentía incómodo tratando de hablarle al público porque estaba totalmente desconcentrado. Mm, los tres, se sentía una energía densa porque fue putas, era nuestro momento y nos estaba saliendo como un culo. Sin embargo, uno sentía la energía de la gente lo estaba disfrutando, estaban pasando brutal, pero nosotros, nosotros estábamos pasándola mal. Eh,
Yo invité al concierto a Baltache y a Juan, fue un momento increíble, yo de verdad me ericé en ese momento, me dio escalofríos volver a sentirlos a ellos, porque es que fueron muchos años con ellos tocando y yo tal vez ahí sentí como una calma, porque fue como otro formato de concierto. Con ellos toqué Juliana y Tiempo de Espera y fue brutal volverlos a tener ahí, súper hermoso ese momento. Volvieron Gary y el abuelo, digamos que el retorno estaba empezándose a normalizar, pero ya estábamos llegando al final del concierto. Tuve una serie de fallas, en fin, pues fue un concierto muy sufrido, fue un concierto muy sufrido, pero nos llevamos la grata sorpresa que la gran mayoría de la gente nunca se dio cuenta de eso. Y bueno, nosotros nos hemos reunido a evaluar qué pasó, no sé qué, evitar que esas cosas nos vuelvan a pasar. Y, y finalmente yo dije, parce, voy a hacer un video sobre esto porque es que, o sea, tocar en vivo y en ese formato en el que nosotros decidimos hacerlo, yo viniendo de una informalidad, que por eso yo les quería dar el contexto, para mí ha sido ir llevando el formato de popcorn en vivo a un nivel que queremos que sea brutal y eso exige unas cosas. Nosotros somos una banda que somos capaces de tocar en un bar con los amplis más podridos del mundo en las situaciones más regulares que sea, lo más punk, pero también somos una banda que quiere sonar brutal, grabar un disco en vivo, grabar todo en vivo y nos ponemos la camiseta que nos toque poner según lo que queramos hacer. Entonces, yo sentía mucha presión, sentía mucha frustración mientras tocaba porque yo dije, puta, esto no puede estar pasando hoy, no, hoy no. Y pasó. Entonces, les quería contar ese chascarrillo porque bueno, o sea, a la final uno aprende también de tantos errores. Mm, fueron muchos los aprendizajes, muchos. Fueron cosas que también nos fortalecieron como equipo de trabajo, como banda. eh, y nada, estamos felices a pesar pues, de ese chascarrillo ese día. Y se vienen otros conciertos, ya hay unas fechas por ahí confirmadas y eso nos tiene pues supremamente emocionados, pero lo que más emocionados nos tiene es este disco que estamos haciendo. Obviamente estar celebrando 25 años porque queremos llevar este show a otros lugares del país y tenemos mucha ilusión con esto. Entonces, nada, quería contarles esto. Cuéntenme los amigos músicos que están por acá, si les han pasado cosas así. Uno muchas veces no se da cuenta, como cuando está como público, uno no se da cuenta de lo que está pasando al otro lado, pues en la tarima. Literal, habían muchas personas corriendo mientras nosotros tocábamos, habían muchas personas corriendo tratando de solucionar el tema y bueno, en fin, nada, compartirles este video a modo de catarsis y nos vemos pronto en otro video. Chao.